Hola, buenos días, tardes, noches a quienes nos escuchan en las redes sociales de Moderno Legal. En la sesión número 8 tengo el gusto de tener como invitada a la licenciada Luz Andrea Curi, quien nos viene a platicar de negocios, emprendimiento y de algunas cositas más y curiosidades acerca de ella. Andrea, muchísimas gracias primero que nada por aceptar la invitación. Y bueno, sin entretenernos Muchísimas mucho, gracias a ti. platícame de ti, para que te conozca la gente que nos ve. Ok, bueno, soy una mujer de 26 años, estudié la licenciatura en Derecho. Actualmente estoy haciendo una maestría en branding y expansión de marcas globales, aquí en Aguascalientes. Y pues también estoy ahorita en la cuestión de la administración de un negocio familiar que reaperturamos el año pasado. Es un restaurante. Y bueno, pues todo lo que conlleva el gremio restaurantero, ¿no? Eh, y aparte, el negocio familiar, todo lo que tiene que ver con eso es ahorita en lo que estoy involucrada. Hago también registros de marca en tema de propiedad industrial y pues básicamente es eso. Sí, de hecho, como nota adicional, el restaurante es muy bueno. Les voy a dejar aquí las redes sociales para que lo vayan y se den una vuelta. La verdad es que muy bueno. Muy Muchas bien, gracias. Andrea. Bueno, yo te conocí cuando estabas en la carrera de Derecho, que ya tiene algún tiempo de eso, ¿no? Fue incluso antes de la pandemia, creo Sí, recordar. justamente. Me gradué exactamente con la pandemia. O sea, en el 2020, Así ¿sí? es. Sí, entonces yo te di Sí, clases sí, como tengo dos mucho mil tiempo. diecinueve, 2018, ya Más. tiempecito. Sí. Pasa Desde, el tiempo. pasa el tiempo, o sea, no queriendo, se va muy rápido. Yo recuerdo en aquel entonces que, digo, ya yo cuando llego a darles clase, pues ya es más de la mitad de la carrera, estamos hablando de que es séptimo, me parece. Entonces, contigo y en tu caso en particular, o sea, recuerdo muy bien que ya trabajabas ahí, ¿no? Como que tenías un emprendimiento, si no mal recuerdo, no sé si era tuyo, ahí sí desconozco este tema, pero era como de fiestas, ¿no? De graduaciones, organizaban Sí, así graduaciones. es. Yo fíjate que desde que me gradué de preparatoria, todo el tema de universidad lo hice a la par de trabajar. Estuve trabajando en una agencia de viajes que, aparte de viajes, hace eventos masivos en diferentes partes de la República. Entonces, como que ahí fue cuando empecé pues realmente a darme cuenta de la trascendencia de lo que estudias, de a qué te dedicas, de lo que vas aprendiendo, pues cuando ya tienes una cuestión de trabajo, ¿no? Formal o informal, pero pues vas agarrando como algún tipo de herramientas o, pues sí, de herramientas o de habilidades, digamos, conforme es la vida real y la vida de la carrera, ¿no? Y lo que te enseñan. Entonces, siempre he sido una persona, creo que me considero bastante activa, y digo, entre broma y broma, mis amigos que me conocen de preparatoria me decían Barbie Trabajos, porque un tiempo estuve en ese tema de organización de eventos, luego otro rato estuve en un despacho, luego fue cuando empecé el tema como de emprendimiento, pues independiente, justo en pandemia, por ociosa, me metí a aprender cosas de cosmetología, entonces como que siempre he estado en diferentes áreas, insisto, obviamente de alguna manera formal, de alguna manera informal, pero pues vas aprendiendo muchas cosas y es lo que me ha gustado. Justo Ujú. ahorita que lo mencionas, que es cuando me das clase, yo estaba en la crisis de la carrera terrible. Y bueno, yo te lo he mencionado muchas veces, si no fuera por ti y por tu materia en particular, yo creo que no hubiera terminado la carrera. O sea, justo era cuando estaba trabajando en el despacho, no me terminaba de encantar. Una de mis carreras frustradas era entre comunicación y marketing. Entonces, de alguna forma, si, si agrandas un poquito el tema de propiedad industrial, viene un poco inmiscuido también ese tema. Entonces, como que de ahí fue cuando dije, ah, ok, el derecho enfocado en esto
posiblemente sea algo que me llame más la atención y que sí pueda desenvolverme de una mejor manera. Entonces, pues sí tuvo mucha trascendencia tu materia en mi decisión de terminar la carrera y pues en hacer lo que hago hoy y de estudiar la maestría que estoy estudiando ahorita. Entonces, pues es eso. Sí, de hecho, bueno, sí, sí me lo has dicho, incluso has tomado algunos cursos por fuera, ya después saliendo de la universidad. Ya es que es algo que muchas veces, digo, la crisis de la carrera de Derecho es algo que creo que nos pasa a todos, ¿eh? Digo, todos Todos. pasamos por eso. A mí también en su momento me pasó, y incluso hasta después de la carrera llegué a un punto en que dije, bueno, ¿y si me quiero dedicar realmente a esto? Hasta cuando realmente tienes que encontrar algo que te guste o que esté como más afín a tus intereses y a, no sé, a las ideas que tú tienes, ¿no? A tus proyectos. Y creo que en tu caso, que pues te has dedicado, y bueno, y que también vienes de una familia que también ha tenido negocios y todo, pues a lo mejor el tema de la administración pública, el tema de ser servidor público, no suena. O sea, no le cuadra a alguien que ha tenido la libertad y que ve a su familia con un ejemplo diferente, ¿no? Entonces, el tema de propiedad intelectual sí sirve mucho para explicar y entender este tema, ¿no? Emprendedores, negocios. Claro, también puedes decir, bueno, el derecho corporativo, pero el derecho corporativo sigue siendo como una parte como cuadrada del derecho, y esta parte de PI, la verdad es que es una de las partes, yo siempre he dicho que es una de las partes más bonitas. Difícilmente, de verdad, difícilmente, si la conoces bien y sabes de lo que trata, no puede haber alguna rama que no te pueda llamar la atención, porque está vinculada en todo, o sea, en todos los aspectos y en todos los productos. Y sí, sí recuerdo mucho eso. Eh, También recuerdo, de hecho, eras de las mejores alumnas de esa clase, y ese grupo no era, Gracias. eran buenos, pero sí, sí, siempre lo he recordado, y que bueno, creo que eso es algo que Muchas gracias. tenemos en común tú y yo, porque creo que la materia a los dos nos cambió en diferentes momentos, pero qué Sí. bueno por ese lado. También recuerdo, Andrea, que por esos días tú habías regresado de un viaje, ¿no? De Europa, si no mal recuerdo, ¿sí? Cuando viajas fuera, Justamente. sí, bueno, para que veas que sí me acuerdo, cuando viajas fuera, te cambia normalmente el mind chip, ¿no? O sea, de cómo piensas. ¿Ese viaje influyó en algo después de que regresaste para tu carrera o las decisiones que tomaste? 100%. Sí. 100%. Y justamente yo regreso de Europa, me doy de baja de la carrera de Derecho en la Autónoma. Yo estaba estudiando allá. Y Mm. entre la crisis de que a mí me pican los tiempos y entonces yo no quería dejar mucho tiempo de estudiar y tengo toda una familia de puros abogados, entonces me dijeron, pues mejor ya no hagas examen de admisión, no te metas a otra carrera, termina esta y luego decides, ¿no? Y entonces, pues ya como que entre las prisas y todo dije, bueno, está bien, ya que ya la empecé, ahora la termino, la cual me revalidaban todo y como en año y medio terminaba. Entonces dije, no, pues ya, está bien, pues ya empecé, pues ya la termino, ¿no? Ya después veré. Y fue cuando me metí a la CUAU, que coincide ya con su materia, y Ujú. ya de ahí fue como que, pues digo, aparte también estaba a gusto en mi grupo y demás cosas que ya como resignada dije, bueno, pues terminaré aquí. Pero la realidad es que ya cuando topo con su materia, de ahí como que dije, bueno, a ver, de las cosas que me frustraban bastante de la carrera era que venía de un viaje y que me había dado cuenta que a mí me gustaba mucho el tema de una movilidad y que si yo ponía un despacho o que si yo trabajaba para algún corporativo o cualquier cosa así, pues eso se iba a ver bastante limitado. Después yo me metí a hacer prácticas en Secretaría de Relaciones Exteriores porque dije, igual y ahí conozco gente que de alguna manera viaje mucho o que me pueda como dirigir y ayudarme a guiar más que nada el camino de cómo puedo viajar con esta carrera. Digo, una va buscando donde se le suena lógico y acaba en lugares donde no debería. Pero el tema es que cuando coincido con propiedad industrial, que empiezo a meterme a cursos directa, bueno, por fuera de la escuela,
empiezo a ver que hay gente que tiene puestos muy cañones, representando de alguna manera a México, pero fuera. Y creo que es una de las materias en derecho que se puede prestar a que la representes en otros países, o simplemente el hecho de que tengas la Gaceta electrónica te da la posibilidad de trabajar desde tu computadora en donde sea que estés. Entonces ahí fue cuando yo dije, ah, bueno, pues quizás no estaba tan perdida y pueda empezar por aquí. Otra de las cosas es que el hecho de una monotonía o de cuadrar mi cabeza solo a un tema, ejemplo, una rama del derecho en particular, a mí me generaba como conflicto. Yo sentía que me iba a aburrir mucho. Y en el tema de propiedad industrial, pues realmente tienes una gama enorme de productos y servicios en los cuales pues incluso podrías metichear, me voy a atrever a decir metichear, de todo lo que conlleva ese producto o ese servicio o cómo manejan la empresa para poder tener una mejor asesoría, en todo caso. Porque hay quienes, me ha tocado, tienen el registro de un logo, de una marca, de lo que sea, pero incluso la descripción queda corta o queda muy extendida de lo que es. Y cuando tú tienes cierto interés o pones cierta atención en los detalles, de entrada puedes proteger mejor una marca, un servicio, un producto, o pues puedes asesorar de alguna mejor manera, ¿no? Entonces, creo que pues el hecho de que alguien confíe toda una cuestión de emprendimiento en ti, te responsabiliza para inmiscuirte en esos detalles. Ujú. Entonces, esa era como mi puerta abierta a poder aprender de más cosas con independencia de estar en una área del derecho en particular. Entonces, eso fue de las cosas que a mí me llamaban la atención y también, tengo que hacer el paréntesis, me frustraba mucho que en la UA jamás me habían hablado de esta materia. Y ya no sé si estoy hablando de más o de menos, pero la realidad es que creo que es una materia que está teniendo muchísimo auge ahorita y que hay muchos abogados que ni siquiera tienen la idea de la trascendencia de lo que es esta área y lo ven como algo muy simple y dentro de eso pensando que es cualquier trámite, ¿no? Y, y lo digo porque, digo, sí me ha tocado a mí con la poca experiencia que tengo, me imagino que más a usted, de ver procesos de solicitud de título que están hechos con las patas desde el principio. Entonces, pues creo que es justamente porque lo ven como un área del derecho que ni en la universidad me lo enseñaron, entonces igual y no importa tanto. Y cuando te das cuenta de todo lo que conlleva PI, pues sí está, sí creo que debería de ser incluso no solo un cuatrimestre, o sea, tendría que tener muchísimo más que estudiar, porque es algo que engloba muchas más áreas que incluso solo las marcas. Entonces, creo que ahí hay mucha, pues hay pues mucha área de oportunidad para todos los abogados que van recién egresados de entrada. Y creo que sí sería una materia obligada en las universidades, tanto públicas como privadas, que no se tiene. Entonces creo que eso a mí me cambió, me está comentando usted que también a usted lo cambió. Entonces creo que hay mucha gente que cuando ya ven que es una carrera tan tradicional y que te encaja tanto y conoces PI, te vuelves loca. O sea, yo sí creo eso. Es como un segundo aire, es como una segunda oportunidad de aplicación de todo lo que quieres aprender. Y eso está muy padre. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Y es que, bueno, por ejemplo, en la universidad, digo, yo estudié ahí, en la Autónoma, de hecho, por ahí se ve allá atrás el título. Este, el, la carrera de Derecho está formada o está pensada más, como más en lo local, como más en el hecho de que trates de ser como litigante de las tres o cuatro materias, pues, que normalmente se llevan en Aguascalientes, ¿no? O sea, las comunes. No sé si, bueno, yo salí hace ya bastante tiempo, pero creo que todavía sigue igual.
Y el problema está en la visión que tienen del abogado. Te digo, es un abogado más tradicionalista que busca Claro. autoemplearse o trabajar, por ejemplo, en el servicio público, pues va a necesitar cuatro materias contadas: civil, mercantil, laboral y penal. O sea, no sales de ahí. Y el mayor grueso de la carrera, pues es estas. En cambio, creo que las universidades privadas, independientemente de la que sea, porque no solamente donde estudiaste, que es la Universidad Cuauhtémoc, sino la Panamericana, la EBC, digo, por mencionar algunas y no quedarme tan encerrado, tiene un enfoque más empresarial, como más corporativo del derecho. Entonces, de hecho, hay más materias, no solamente PI, pero hay más materias como de este tipo que están como más enfocadas a negocios. Y creo que es la visión del abogado. Y a veces nosotros cometemos el error de cuando entramos a una universidad nos fijamos en si es pública, es privada, si es la que tiene más prestigio o no, cuando a lo mejor la elección debería ser más si se acomoda a los intereses que yo tengo, o sea, al tipo de persona que yo busco ser. Yo también, cuando yo salí, por ejemplo, de la universidad, pues obviamente PI lo conocía, porque era una materia de mercantil, ¿no? Y decía, esta materia me Vale. gusta mucho, pero no existía nada, o sea, realmente no hay nada en la carrera. Entonces, yo me fui a estudiar fiscal en Guadalajara y ahí hay un INPI. Y yo llegué a tomar un curso o dos ahí directamente en las oficinas del INPI. Hasta cuando regresé, y te digo, te entré como en esta crisis de, pues sí, realmente sí Ya quiero no voy a ejercer. ser Ajá. abogado. Ajá. Fue cuando dije, bueno, ¿sabes qué? Vi que estaba la maestría en la Universidad Panamericana y fue como dije, bueno, vamos a intentarlo con la materia que realmente me llamó la atención desde que salí, ¿no? Y te juro que era mi día favorito de la semana. Ir a esa maestría era mi día favorito de la semana. Era mi máximo en ese momento. Y creo que sí tienes razón cuando dices es que es una materia más versátil. Y creo que eso es lo que a veces no entienden. También es cierto que hay abogados, y especialmente en lo local, porque a nivel nacional se ve menos. Si nos vamos a Guadalajara, a México, a Monterrey, los despachos de PI están ultra especializados y son despachos gigantescos, o sea, mucho más grandes que un despacho tradicional. Y el tipo de asuntos que ven, o sea, en sueños lo ve un civilista, no sé, productores de cine, cantantes, cuestiones así, ¿no? O sea, de este tipo de industrias. Pero en Aguascalientes hay un fenómeno que siempre he dicho que está mal, que es si ves los dos, tres despachos, no voy a mencionar nombres, pero si ves dos, tres despachos que se dedican a propiedad intelectual, nomás hablan de puras marcas. O sea, lo único que dicen es, ven y registra tu marca. ¿Por qué es importante tu marca? ¿Por qué es importante licenciar tu marca? Y yo siempre lo he dicho, si el abogado de PI solamente se dedicara a registrar marcas, nos quedaríamos muertos de hambre. O sea, no es Todos, posible. claro. O Sí, sea, no, claro, claro. ¿vale? Entonces, es más, aquí hay un fenómeno donde SEDEC, una secretaría del gobierno, otorga un apoyo económico y registra como 300 marcas al año. Justo. Entonces dices, Me quedé colgada ese mes como con tres marcas que ya había estado empezando cuando me dijeron, oye, no, espérame. O sea, se ve que me lo regalan 300 pesos. Mejor no. Y yo, que, o sea, sí, yo les decía, es que, o sea, qué padre que haya ese apoyo para esos emprendedores, ¿no? Obviamente, siempre va a ser bueno. Pero la realidad es que, o sea, ¿qué sigue después de eso? Y no creo, por más buena, capaz que sea la gente que tenga trabajando ahí, si tienes que hacer 300 registros, no vas a dedicarle el mismo tiempo. O sea, no. de entrada, ¿no? Y ahora, por el otro lado, si solamente registráramos marcas, nos hubiera llevado a todos los abogados en PI a la ruina. O sea, creo que hay mucho más detrás de un registro únicamente de marca o de un estudio de marca, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando justifica el hecho de que no es solamente una materia en una carga curricular. O sea, tienes que meterte a mucho más, porque Ujú, PI trasciende en absolutamente todo. O sea, así como estoy ahora muy enamorada de mi maestría, cabe destacar, y que así también cuento los días para que sea sábado y que pueda ir. eh, Coincide también, y creo que eso tiene mucho que ver, que veo un lugar de aplicación todo el tiempo. O sea, veo un lugar de aplicación que es el restaurante, más aparte ya entiendo la trascendencia de las cosas que aprendo.
En la carrera no. Desgraciadamente, y por decidiosa, y porque ya estaba en otra empresa dedicándose a cosas que no tenían que ver con mi carrera, que era lo de la agencia, yo no veía en dónde podía aplicar las cosas que estaba aprendiendo de derecho. Esa es la realidad. Entonces, hasta que toco PI, que me empieza a llamar la atención, posteriormente hago registros de marca, digo, de cosas que yo estaba haciendo en asesoría con usted, que empiezo a ver también el tema del restaurante, registramos obviamente el restaurante, o sea, como que ya empiezas a ver los lugares de aplicación y ahorita que tengo ya la marca del restaurante y que con la maestría estoy buscando posicionarla, pues obviamente ya es como todo, pues ahora sí que todo ya muy integral, ¿no? O sea, lo que aprendes más lo que pones en práctica, más que ves dónde lo vas a poner en práctica. Y que, pues afortunadamente, como algo propio, pues tengo entrada directa a poder proponerlo y hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso también te cambia totalmente el esquema a solamente estar aprendiendo para proyectar en algún momento hacer algo con lo que aprendes. Ujú. Y además, ¿sabes qué? O sea, la ventaja de que sea tuyo es de que puedes experimentar, y puedes saber si funciona, no funciona, y después todo esto que aprendes lo puedes trasladar a otro negocio. O sea, Claro. ya dices, ya está probado, entonces igual podríamos ver que, bueno, cada negocio tiene sus mañas y sus trucos y sus Giros, formas de vender, claro. pero ya Sí, no, el hecho de practicar te ayuda, ¿no? no creo que pudiéramos, ajá, exacto, no creo que pudiéramos como generalizarlo a lo que funciona aquí, funciona acá, pero sí vas desarrollando como ciertas estrategias y pues puedes tener como digamos cierta estadística puntual día a día de cómo funcionan las cosas. Entonces creo que eso está interesante. El tema de cómo con la maestría soy la única abogada. Todos son comunicólogo, llamaba la atención. Bueno, no es secreto, íbamos a estudiar la maestría juntos, con todo el tema de, yo iba a entrar a otra maestría, no se completó la matrícula y de ahí es cuando me dicen, oye, pues tú estás haciendo algo de PI, pues esto habla de marcas, bla, bla, bla. Y yo soy súper decidiosa y dije, bueno, si ya iba a dedicarle los sábados, pues el conocimiento no está de más. Pues a ver, ¿no? O sea, digo, hago el primer módulo y vemos y me encantó. Entonces, pues ya de ahí volvemos a lo mismo, área de aplicación, todo dije, perfecto. Entonces ya fue cuando me metí y la verdad me ha llamado mucho, mucho la atención justo la reacción de mis maestros, de que es como, ah, bueno, la típica del primer día de, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Mm. Ya sabes todo. Y de repente era como, ¿y tú? Y yo soy abogada y todos, ¿y qué haces aquí? O sea, era como por, y yo, bueno, tengo una carrera frustrada, tengo un negocio en emprendimiento y justo quiero hacer más integral mi asesoría, yo enfocándola a que pues tuviera como un backup más fuerte en el momento, por ejemplo, de asesorar para un logo, de ver si realmente tener una propuesta de valor independientemente a, ¿sabes qué? Hay un logo muy similar y me van a impedir, o sea, me van a negar el registro, ¿no? O sea, que fuera más bien como, oye, ¿qué te parece si por lo que te dedicas, por tu buyer persona, por tu mercado, por ta, 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 igual y yo cambiaría este tono por este y le movería aquí y como algo así, digo, de diseño gráfico, la verdad es que me moriría de hambre, pero creo que el lado como de la asesoría con una argumentación que te favorezca en tu negocio podría ser una propuesta de valor. Entonces yo viéndolo desde ese lado fue cuando pues me empecé a terminar de convencer de que era una muy buena opción y pues es en lo que estoy ahorita, básicamente. Porque sí creo que el derecho tiene que ser multidisciplinario 100% y al ser tan grande de tantas opciones y tantas cosas que puedes hacer, te obliga a seguirte preparando en mil cosas. Digo, todas las carreras yo creo que siempre te pueden obligar a seguirte preparando, pero acá al tener tantas opciones, creo que al menos lo general que puede ser un marketing, porque también el marketing puede abrirse a mil y una opciones,
te obliga a tener que tener un panorama, aunque sea mínimo, un curso, un X cosa, pero de seguir, 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 para ser un diferenciador al final del día. Sí, sí, completamente de acuerdo. Mira, yo la verdad, a mí el tema de marketing cuando estaba en la licenciatura a mí no me llamaba la atención, o sea, decía, ay, no. O sea, yo sí era como más de, pues, abogado y ya, ¿no? O sea, pero tenía otros intereses también. O sea, de entrada a mí me gustaba lo familiar y tal. Pero, ya después te tienes que dar cuenta, y de hecho, después de estudiar PI, te das cuenta de, por ejemplo, los abogados que estaban conmigo en la maestría y algunos de los maestros que me dieron clase, pues eran completamente diferentes como al abogado tradicional, o sea, eran gente más abierta y más flexible, o sea, y esto creo que es algo que dices, chin, a mí no me gusta, por ejemplo, el abogado que usa la corbatita y atrás el búho y cosas de estas, ¿no? O sea, ese modelo ya, digo, ya ni siquiera funciona con quienes van a ser actualmente los clientes, ¿no? Y en tu caso, pues creo que esta propuesta que estás armando, porque a mí marketing yo lo tengo que estudiar algún día, o sea, es algo que tengo una cuentita ahí pendiente, pero creo que es una materia súper importante que ha tenido más importancia ahorita tras las redes sociales, la generación de contenido, porque realmente ya son los canales en los que conectas con las personas, creas comunidades, donde vendes los productos, más allá del boca a boca, ¿no? O sea, ya eso, si quieres expandirte, si quieres crecer, la única forma es que tengas una estrategia real de cómo poder llegar a un público. Y eso solamente se consigue así, o sea, estudiando o contratando a alguien que lo sepa. Pero un Claro. abogado que tenga este perfil es algo muy atípico todavía, pero muy interesante porque va a permitir entender el mercado al que te vas a dirigir de una manera que un abogado tradicionalista no lo puede entender. Sale, lo que tú estás haciendo de, lo que me dices de, oye, pues es que además de solamente el nombre que revise el estudio de viabilidad, pues también le puedo proponer ya incluso todo el branding, o sea, toda la logística, todo el diseño, y que incluso hasta el diseño puedas tener la opinión de que pueda estar protegido. Porque hablamos de no solamente la marca, está la imagen comercial, está el empaque del producto, está la forma en la que bueno, en la que está el negocio, ¿no? Claro. El aspecto del negocio. Entonces, la propuesta de valor es, yo te puedo diseñar esta estrategia, te puedo diseñar la estrategia de redes, la estrategia de comunicación, pero también con el aval que también yo misma puedo dar de que esté protegido o de que va a tener esta protección legal. Eso es muy, 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 muy interesante. Yo, por ejemplo, eso yo no lo puedo hacer. O sea, yo le puedo decir, hay hubo un caso que me tocó hace un tiempecito de una pollería. Entonces, Ajá. de cuenta que el señor me mandó un logo de un pollo y luego me dice, ¿y qué te parece? Dije, a ver, yo no le puedo emitir opinión de qué me parece. Pues, ¿qué le parece a usted? O sea, ¿le gusta? ¿No le gusta? ¿Cree que con esto va a funcionar? Y me dijo, no, sí, sí, ya me lo hizo el diseñador y tal. Dije, ok, vamos. O sea, lo presenté ante el INPI y resulta que las pollerías es de los negocios más solicitados de marcas. O sea, hay como 700, 800 y todos Ya. tienen el pollo amarillo con la crestita así naranja, Roja. Ajá. sí, como en diferentes poses, pero todos son exactamente la misma idea, ¿no? Y Sí. ese registro me tardó un año y me decía, ¿por qué se tarda tanto? Y dije, es que yo me imagino que han de estar revisando pollo por pollo a ver a ver si no se parece a ninguno. Es que eligió un diseño demasiado común y nunca me pusieron nada ni me hicieron anterioridad, nada. O sea, solamente se tardó, yo me imagino, revisando el diseño del pollo, porque sí estaba muy cañón. Y ahí es donde dices, ¿cómo vas a resaltar en un negocio tan competido si propones exactamente lo mismo Lo que los demás? mismo. Ujú. Y eso, por ejemplo, a mí no me alcanza. O sea, mi formación, pues, de abogado, aunque sea de PI, pues yo no sé cómo venderle o cómo diseñarle algo a una persona con esas características. Así que creo que lo que estás haciendo, el mix, está funcionando muy bien. Muy, muy Muchas bien. gracias. Pues sí, es la idea, digo, ahorita.
coincidió porque ni siquiera fue algo que hubiera planeado así estratégicamente, esa es o sea, la realidad, pero pues ya estando ahí volvemos a lo mismo, viendo en dónde lo puedes aplicar, qué tanto trascienden ciertas cosas que estás haciendo, pues creo que el chiste es hacer como el connecting dots de todo lo que aprendes, porque todo trasciende bien cañón. Y, y pues creo que sí estoy convencida de que el conocimiento no está de más, independientemente de que decidas ejercerlo o no, pero siempre va a haber algo que le pueda sacar. Entonces creo que ese es parte importante de haberme decidido a seguir estudiando, porque si no me hubiera quedado bastante frustrada, esa es la realidad. Ujú. Entonces, pues digo, ahorita sí tengo un mejor panorama, independientemente de que la mayoría del tiempo se lo estoy dedicando al emprendimiento del restaurante, esa es la realidad. Pero pues no dejo, ¿no? Del tema de propiedad industrial, si es algo que me llama. Y pues sí creo que tengo ahorita todavía la capacidad y el tiempo para poder manejar las dos cosas a la vez. Entonces, pues eso se me hace interesante. Y conforme pasa el tiempo, o sea, el negocio ahorita, digo, lo estás administrando tú, ya después, conforme vaya creciendo, igual vas a poder ayudar, no sé, para crear una franquicia, o sea, lo que estás aprendiendo va a servir para muchas Claro, más cosas. Y digo, llega un momento en que los negocios se empiezan a funcionar solos. Al principio tienes que meterle tú, tienes que estar todo el tiempo, pero ya después se va a ir dejando, vas a tener más claro, tiempo que puedes dedicar a esto. En el tema de marketing, Andrea, ¿qué tan diferentes son las clases de la maestría de las de la licenciatura? 100%. 100%. Y justo era de los temas que quería platicar contigo, de cómo influye muy cañón con quienes te desarrollas, o sea, con quienes creces o en una casa de quienes creces, con quienes aprendes y te desarrollas al perfil que tú agarras como persona. O sea, yo vengo de una familia paterna de puros abogados. Por eso decidí que iba a ser más sencilla mi vida si estudiaba derecho. Y posteriormente en la maestría me doy cuenta que hay simplemente la estructura de pensamiento es totalmente diferente. Y agradezco mucho la paciencia de mis profesores ahora de la maestría porque, o sea, en un principio me decían, Andrea, es que, o sea, te tengo que decir qué formatos necesito que entregues, con cuánta extensión, cuál es tu postura, bla, bla, bla. Y no es así. O sea, yo te estoy dando un problema, tú dame la solución. Y yo, o sea, por eso, pero ¿en qué documento lo quiere? ¿Cómo lo hago? Y el profe así de, no, o sea, problema es este, solución este, día de entrega este, fin. Y te juro que al principio yo checaba mis trabajos contra los de mis compañeros y preguntaba muchísimo y había cosas que yo sentía que no estaba entendiendo y me decían de que no, o sea, es que aquí no te voy a meter en una caja. O sea, yo aquí, si me lo quieres hacer en video, si me quieres hacer una presentación, si quieres usar X Canva, un programa, si lo quieres actuar, o sea, es libre, solo solucioname esto. Y yo así, obviamente, en shock. Me acuerdo perfecto que el primer día que presenté trabajos, me dice un profesor, ¿te puedo evidenciar? Y yo, no. Y me dice, pues, y yo, ¿por qué es bueno o es malo? Me dice, no, no, solo se me hizo chistoso. Y yo, chistoso, ok. Ya le dije, pues dígame. Y me dice, fuiste la única persona que me entregó tarea con portada e introducción. Y yo, ok. Y dije, obviamente yo dije, qué ñoña. Pero después, la parte 2 de eso, dije, ¿cómo demonios entregaron mis compañeros tarea? O sea, ¿mandaron la respuesta en un correo? O sea, ¿cómo? Y me decía el profe, es que, o sea, digo, pues sí, o sea, para mí yo necesitaba como que me dijeran por qué estaba aprendiendo esto, de dónde salía, qué me iba a llevar a aprender otras cosas. Y más que mis primeras materias eran neuromarketing. O sea, en la vida yo había visto nada que tuviera que ver ni siquiera acerca de anatomía. Y entonces era como, y yo no vinculaba que tenía que ver neuro con marketing. O sea,
Y menos con derecho, ¿no? O sea, eso ya Ajá. está olvidado. Entonces, o sea, como el empezar a ver la estructura de pensamiento de mis demás compañeros, el que tienes mil y un maneras de resolver cosas, de presentar trabajos, simplemente, y volvemos a lo que habías mencionado ahorita, ¿no? El tema de la vestimenta, la manera de comunicar, las palabras. O sea, realmente cuando estás en el salón en derecho, mucha gente usa palabras o terminología muy rimbombante para hacerse ver más conocedor del asunto, ¿no? Y acá no, acá es como más tema, sí hay muchos tecnicismos en inglés que de repente me brincaban, pero con independencia de eso, como que sí hay muchas cosas que buscan simplificar. Y creo que sí tiene mucha trascendencia el tema de cómo comunicas y qué comunicas. Yo soy una Ujú. persona que hablo muchísimo, como se podrán dar cuenta. Pero hay veces, y ahora lo he notado, que no comunico concreto qué es lo que necesito. Porque en el derecho somos marrulleros. Ujú. Entonces, o sea, como que esas dos cosas y la personalidad de la gente, sí la he disfrutado mucho y he buscado también, eh, no encajonarme, pero sí en como dónde me siento más cómoda. Entonces, creo que está muy interesante también eso. Y es lo que te da una maestría. O sea, al final del día, maestría mucho tiene que ver con relaciones públicas, porque aparte ya es gente que, bueno, no en el 100% de los casos, ahorita hacemos la maestría muy jóvenes, incluyéndome, cuando antes ya tenías cierta experiencia, cuando empezabas una maestría y ya ibas mucho más perfilado a algo. O sea, estoy hablando honestamente en que yo estoy empezando una maestría porque yo sé que después no voy a dedicar mi tiempo a estudiar. Entonces, yo decía, bueno, pues ahorita que puedo, ahorita que tengo tiempo, ahorita que estoy emprendiendo, bla, 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 no. Y aún así, soy de las más chicas de la maestría, cosa que me da mucho gusto, porque ya vas haciendo relaciones públicas y te vas aprendiendo en conjunto con gente que ya está aplicando las cosas, que ya tiene un backup de experiencia, que ya te asesoran mejor. Entonces, pues creo que eso es también parte de estudiar una maestría, ¿no? Lo que tú absorbes de los profesores, pero también lo que compartes con tu compañero de al lado y que incluso a veces de maestrías acaban haciendo negocios. Ujú. Entonces, o sea, si entiendes todo lo que engloba el tema de estudiar una maestría, creo que le puedes sacar muchísimo más que a una licenciatura, incluso. Sí, de acuerdo. Y además, ¿sabes qué? Como que la gente en la maestría no es tan tóxica. No sé si te pasa, pero como que van más o sea, sí se siente como este ánimo de querer estudiar más, la preocupación de sacar bien las cosas. O sea, es un ambiente mucho más sano y menos, a lo mejor en el caso de la licenciatura es porque todavía normalmente la estudiamos más chavitos y pues entre todo el argüende de estar creciendo y viviendo experiencias, pues Sí, suceden cosas, ¿no? Pero la verdad es que las maestrías son, o sea, en ese sentido son más disfrutables porque la gente como que está más centrada y te 100%. permite estudiar, ¿no? Sí, es que la licenciatura estás, digamos, en el mismo nivel que todos, entonces es muchísimo más competitivo. Y aparte son Ujú. más personas. Entonces tienes que de alguna manera evidenciar que tú sabes y que el fulanito no sabe. Entonces, como que eso sí te crea cierta rivalidad entre tus mismos compañeros. O que estés como fisgoneando un poco más lo que hacen las demás personas, yo creo. Y en la maestría, vuelvo a lo mismo, ya es gente que está ejerciendo, ya es gente que está en lo suyo y no vas a llegar a quitarlo de ningún lado. Entonces, y muchas veces ya es algo incluso hasta, bueno, ahorita con la gente con la que estoy, pues ya es incluso cosas hasta propias. Entonces, o sea, realmente ni o sea, mosca no me vas a hacer, no me vas a quitar, no nada. Al contrario, incluso si veo un perfil que me conviene, te puedo sumar a lo que estoy haciendo yo. Entonces, pues como que ya en ese sentido sí lo siento mucho más tranquilo, sí coincido 100% contigo. Sí, además la escuela que elegiste es una escuela que se ha planteado o se ha propuesto que su plan de estudios sea un poco más novedoso, ¿no? O sea, alejado de Sí, esta idea de ser tan cuadrados. ¿Sí has sentido que en la universidad es así? O sea, que tiene sí, esta idea. 100%.
100%, digo, o sea, ya independientemente de poderle hacer el comercial o no, la verdad es que sí me está haciendo, o sea, creo que está buscando docentes foráneos, que de entrada, eso sé que puede ser complicado, incluso en la logística de llevar las clases, pero no se han quedado en algo local. Todos los maestros que me han dado clase al día de hoy están desarrollándose en esa materia, porque muchas veces, y más en la que nosotros estuvimos en temas de derecho, a veces te meten al fiscalista a darte cosas de civil y digo, porque están de base y entonces hay que aprovechar esos maestros, ¿no? Y la Ujú. realidad es que pues a veces te enseñan cosas que ya ni están en ese momento aplicables, entonces pues no tiene mucho sentido. Y acá no, o sea, acá de hecho, por eso te decía que hay muchos tecnicismos que a mí me generan mucho ruido, porque digo, hablo inglés, pero hay ciertas terminologías muy particulares que entre comunicólogos, mercadólogos, medio les resuena o pueden darse una idea de algo. Yo, o sea, estoy perdida en el espacio. Entonces, de repente sí se me ha complicado el tema de estar agarrando el hilo de las clases. Pero digo, insisto, mis profes la verdad es que bastante pacientes y yo que soy preguntona hasta el cansancio, entonces pues bueno, ahí vamos haciendo el recap de las clases y mis compañeros también me echan mucho la mano para confirmarme las ideas que tengo, entonces eso está padre, pero sí creo que es una universidad que ha buscado tener planes de estudio como novedosos, 100%, pero aparte como multidisciplinarios. O sea, sí creo que hay como materias que de repente, si lo lees, no tendría como mucha relación, pero ya a la hora que estás en la materia, o sea, sí entiendes el por qué. O le ves un área de aplicación mucho más allá de lo que la carrera te pudiera, o la licenciatura o la maestría te puede dar, ¿no? O lo que ves tradicionalmente hablando. Y la manera de evaluación o de la gente con la que se están como asesorando, eh, creo que es gente de renombre. O sea, yo para mi primer proyecto o sea, mi primer proyecto final de no me acuerdo si era la primera o la segunda materia de la maestría, me estuvieron evaluando personas que tienen premios Cannes al día de hoy. Entonces, como que si realmente le están buscando al menos mi maestría, como repuntearla bien, o sea, que sea un nivel profesional y de exigencia. Entonces, pues eso también me da mucho gusto, o sea, saber que estás en un lugar que está buscando en o sea, en su universidad, en su posicionamiento, que sea algo de calidad, pues de alguna manera te da un poco de confianza a que lo que tú te esfuerces, pues va a ser redituable después, ¿no? Ujú. O que lo estás llevando de una manera, pues correcta o bien enseñada, porque volvemos a lo mismo y de verdad es muy triste ver que ahorita muchísimas universidades te pueden dar la oportunidad de estudiar derecho, pero ¿con qué docentes? Sí, o sea, ahorita desgraciadamente, o sea, tú levantas una piedra y salen 100,000 abogados. Entonces, también ese es el problema. Digo, Sí. y de esos 100,000, la verdad es que muy pocos ejercen como deberíamos de ejercer la carrera, y me incluyo, y a veces nos quedamos muy chiquitos. Pero justo es eso, porque, y lo han mencionado mucho en la universidad ahorita en donde estoy, o sea, ya el hecho de que tengas una licenciatura es como haber cursado una primaria. O sea, desgraciadamente ya ahorita México ha malbaratado la educación al grado de que ya cualquier persona pueda tener una licenciatura. Entonces, creo que ya la maestría es algo que te pone un poquito en ventaja y creo que también ha sido por esa razón por la que gente como yo, a edad mucha más chica que antes, decidan estudiar una maestría. Digo, Sí, buscando perfilar un poquito más o tener un poquito más de oportunidad, ¿no? Entonces, sí es un tema que también yo creo que antes no le había puesto tanta atención como ahora, pero porque se da a notar esa diferencia que está haciendo la universidad para tener una mejor calidad. Entonces, pues sí, digo, nunca he sido tan ñoña ni había tenido tanto como pues interés o atención en temas académicos, pero ahorita en la universidad sí, pues sí he buscado que sea
una mejor opción y sí me ha gustado mucho el resultado hasta ahorita. Sí, de acuerdo. No, y es que, mira, por ejemplo, en universidades como en Europa, la carrera tiene troncos, entonces tiene al final ramas de especialización. Y tal vez la necesidad de estudiar una maestría de todos, porque en esta cuestión yo me incluyo cuando salí, es que buscas la maestría para tratar de conocer un tema a profundidad de los que no conoces en la universidad, porque en la universidad te enseñan, yo creo que 70% si es mucho, algo útil. Lo demás es pajilla y cositas que tienes que Claro. saber, pero nadie le echa ganas, ¿no? Entonces, creo que esta necesidad de irte encaminando, de irte perfilando, solamente se da a través de posgrados o también, pues, trabajando en la área. Cuando te toca trabajar en Justo, algo que te gusta, pues súper bien, justo ¿no? a eso te quería comentar. O sea, yo creo que en el tema de la universidad, yo no lo hice y por eso ahora lo veo. O sea, sí, obligatoriamente tienes que trabajar y en algo de tu carrera. O sea, digo, Ujú, porque yo trabajaba, pero no era de mi carrera. Pero si ya lo perfilas a algo de tu carrera, posiblemente a mí me hubiera pasado lo que me está pasando ahorita en la maestría, de ver realmente en qué trasciende lo que estoy aprendiendo y igual y en ese momento no hubiera tenido un área de aplicación, o sí, porque igual y en la materia, digo, en la agencia, digo, me metí un poco en el tema de la elaboración del contrato o de obligar a generar un contrato, pero pues digo, eso no trasciende, pues. Igual y si me hubiera metido más a ahondar qué se podía hacer ahí, porque en todos lados cabe un abogado, eso también es la verdad. Si nos metemos a buscar qué es lo que haga falta, creo que otra cosa hubiera sido, pero independientemente de eso, después que estuve en un despacho fiscal, a mí nunca me ha gustado fiscal, haz de cuenta que yo era recursos humanos. Entonces, pues tampoco es un tema de derecho bien ujú. aplicado ahí. O sea, si yo lo vi con mi hermano es más chico que yo y él sí le gustaba mucho más la carrera y yo apenas estaba como medio andando en cosas de mercantil cuando él ya estaba haciendo embargos. Obviamente digo, en un despacho familiar, donde pues a él lo fueron enseñando, le fueron dando manera de aprender y pues él ya estaba muchísimo más pues curtido en el tema laboralmente hablando, o sea, ya en el desarrollo de tu profesión que yo. Entonces, creo que eso sí es una diferencia muy grande que te da el hecho de trabajar mientras estudias. Aparte que a mí me pasó con usted, o sea, yo tenía la posibilidad de registrar una marca y que tienes al maestro ahí y que te puede asesorar. Digo, no todo el mundo se presta y eso también lo admiro bastante de usted, es muy paciente, pero la realidad es que tienes la oportunidad de preguntar diario y ahí está, y no te está cobrando honorarios. Entonces, eso está muy padre también porque tienes la oportunidad de, pues, incluso regarla en ese inter para que puedas hacerlo de una mejor manera ya cuando estés tú solo. Y la otra cosa también, que yo es una queja que le veo a la Universidad Cañona, digo a esta como a todas, no te enseñan a cobrar tu trabajo. Nunca te enseñan a cobrar tu trabajo. O sea, y es algo que yo creo que sí tendría que ser tema, y más cuando no ejerciste durante tu carrera y no sabes qué onda. Entonces, entre que dudas que todo vaya a salir bien y no, entre que tienes la experiencia o no, y que la gente te ve chiquita, vas a malbaratar tu trabajo. Seguramente, y entiendo que es un proceso y todo el mundo puede empezar así, pero si te lo puedes ir ahorrando desde que estás en la carrera, o mínimo tengas una noción de cuánto se cobra, pues ya le bajas un poquito y en lo que vas agarrando tú te sientes más tranquilo, más seguro. Pero cuando no tienes ni idea, ese tema de cobrar tu chamba es muy difícil, porque ya lo adecuas a cómo ves a la persona que te está Ajá. haciendo el favor de contratar tu conocimiento, ¿no? Entonces, eso también se me hace que es algo que, y sobre todo el derecho, que puede ser muy, muy amplio, en el que estaría bien que nos, oye, de esto se cobra tanto por ciento, de este caso laboral se cobra hasta el final, o cobras al principio y luego al final, no sé, hasta cómo, en qué temporalidad se cobra y cuánto más o menos se tendría que cobrar
Creo que eso te daría un panorama enorme de lo que es ya en general la vida laboral. De acuerdo. Y es que el no saber ese tipo de cosas hace que las personas no quieran litigar o no quieran hacerlo por su cuenta. O sea, inhibe la propia actividad de la abogacía porque dices, es que, ¿cómo voy a montar un despacho si no sé cómo hacerlo? O sea, no sé Claro, nada. Creo que ese es un problema que tienen todas las universidades actualmente. O sea, mucho derecho, bla, 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 pero nunca te dicen, a ver, pues aquí están las herramientas para que puedas empezar. O sea, las claro. verdaderas herramientas, ¿no? Eso es Y algo que aparte, espero que cambie. y aparte también, porque en la carrera de derecho no tienes como una estimación, o sea, por ejemplo, digo, hablando sin conocer, pero un arquitecto, un ingeniero, pues más o menos puede hacer una cotización porque tiene materia, ¿sabes? O sea, Sí. tiene algo como costeable y desgraciadamente el tema del conocimiento, como no es algo tangible, muy pocas veces lo puedes cotizar. Ujú. Entonces, o sea, incluso hasta en el tema médico, ¿no? O sea, de decir, bueno, va a haber ciertos insumos, hay cierto equipo, hay un estudio que te tengo que hacer previo, no sé, hasta en el tema de cirujano plástico, el implante cuesta tanto y ya mis honorarios son esto, ¿no? Pero el tema de derecho, ¿qué cobras? ¿Conocimiento, papelería? ¿Qué? O sea, digo, sí es una Ajá. solución a un problema, pero ¿cuánto cuesta tu problema? Para ti, ¿cuánto cuesta el problema? Para mí, ¿cuánto cuesta el problema? El tema de una marca, ¿no? O sea, el hecho de que tú hayas gastado en una inversión no hace que sea a escala lo que yo voy a registrar, lo que yo voy a cobrar, lo que yo sé. Entonces, como todo eso, dices, ¿cómo lo calculo? O sea, ¿quién le puso un precio? ¿No? O sea, eso es lo que digo, pues que alguien me diga si hay un tabulador, si hay algo, porque no sé cómo se cobra. Hay Entonces, un creo que arancel, hay un arancel que lo cobra, pero no es recomendable usarlo porque es muy barato, muy, muy barato. Entonces mejor haz de cuenta que no existe. no exista. Pues sí, Exactamente. ese es tema también, o sea, la Ujú. gente muchas veces y también en la desesperación de tener chamba malbaratamos el trabajo. Sí, de Entonces, acuerdo. A todos nos ha pasado. Sobre todo se da mucho cuando inicias. Andrea, para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a las personas, especialmente a los chicos que actualmente están cursando la carrera de Derecho y que están próximos a salir? ¿Qué mensaje les darías tú? yo creo que definitivamente que trabajen ya en lo que sea que tengan interés. O sea, igual y si es como por temporadas, ir brincando de despacho en despacho, ir brincando en materia. Digo, obviamente no que sean días, porque no te vas a quedar con nada, pero sí que agoten todas sus opciones, porque creo que sí, la universidad lo que te enseñan y lo que es la vida real es totalmente diferente. Y también creo que de estructuras de trabajo también puedes aprender mucho. O sea, el cambiarte de despacho así puedes aprender muchas cosas que sí quieres hacer y que no quieres hacer. Entonces, creo que eso, y que es algo que aún sigo peleando conmigo misma, pero que el hecho de una monetización no desvíe una decisión de lo que tú quieras. O sea, porque yo el tema de la agencia no lo dejé en su momento porque yo sentía que estaba ganando bien. Este, pero pues la realidad es que igual, y si hubiera perfilado a darle prioridad a trabajar en algo que me hubiera redituado después en la carrera, pues capaz ya tuviera algo más mío o ya estuviera posicionada de una mejor manera o estuviera ganando más que un dinero inmediato en ese momento, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, que realmente el dinero lo hemos escuchado muchas veces y a mí es algo que me genera conflicto. Sí creo que llega por añadidura después, porque si tú eres bueno en lo que haces, vas a poder cobrar tu chamba chido, pero eso va a depender mucho de las decisiones que tomaste antes. Ujú. Entonces, a veces creo que ahorita estamos en la posición, y sobre todo los que tuvimos la fortuna de que nos mantuvieran mientras estudiábamos, pues la verdad es que no necesitas el dinero. En ese momento no. Entonces, igual y si sacrificas ese dinero por tiempo de aprender, después te va a redituar más. Entonces, creo que es eso. Yo sí creo que esas son de las cosas que hubiera podido cambiar.
que no lo hice. Digo, en mi corta experiencia, ¿verdad? Pero yo creo que sí, eso podría haber trascendido mucho más. Y además no Y que desesperarse. viajen, Y que viajar, sí. viajen, 100%. Yo viajé de mochilazo, no tenía el gran budget, me quedé trabajando allá, de hecho, ilegalmente, pero creo que sí es algo que te abre la cabeza muy cañón. Entonces, también, si tienen la oportunidad de hacerlo, también que lo hagan. Yo creo que Ujú, de esas dos acuerdo. cosas. Yo añadiría el hecho de no desesperarse. O sea, la mayoría piensa que saliendo de la carrera van a ganar muy Ya. bien o van a ganar millones, y la realidad es que no es cierto. O Mm, sea, tarda, tarda tiempo en que la gente te conozca, tarda tiempo en que realmente tú te sientas seguro de poder cobrar y de hacer las cosas. Es como los que dicen fiscal, ¿no? Me voy a aventar a litigar un crédito de 10 millones. Ninguna empresa le va a dar un crédito de 10 millones a un abogado que acaba de salir. Necesitas ganarte la confianza y la reputación suficiente para que una empresa apueste por esa cantidad por ti. claro. Y eso se construye con algo de tiempo. Lo mismo pasa con PI, con civil, con mercantil. Entonces, no aprenderse a desesperar, o sea, estar picando piedra un tiempo, pero cuando llegue el momento, decir, bueno, ahora sí ya toca como llegar al segundo nivel, ¿no? Tercer nivel y así. No Claro. pensar que van a ganar los millones, porque es algo que luego genera una decepción algo fuerte. Terrible, sí. Incluso la decisión de una carrera por un tema monetario también es un gran error. Entonces yo creo que hay, o sea, sí creo que hay tiempo para todo. Sí creo, porque lo vivo todos los días, que el tiempo nos acelera mucho. El tema de algo económico también. Pero si le das prioridad cuando corresponde a esas cosas, todo se acomoda. Entonces, pues digo, es eso y no quedarnos nada más en la licenciatura o en una maestría. Así sean diplomados aparte, cursos, lo que sea externo, la verdad es que todo suma. Ujú. Entonces, yo creo que esas cosas podría recomendar. Andrea, me dio muchísimo gusto platicar contigo el día de hoy. De verdad también me da mucho A mí gusto. más, O sea, muchas digo, gracias. tiene ya un tiempo que no nos veíamos, pero me da gusto que verte realizada, haciendo proyectos. La Muchas verdad es gracias. que has crecido mucho desde cuando te conocí, entonces créeme que uno como profe en este caso, me da mucho gusto. Me da mucho gusto verte Muchas así gracias. estoy seguro que la vida te depende o te va a preparar para cosas mucho más grandes. Entonces, Muchas gracias. hay que seguir en esto. Gracias por acompañarnos en esta tarde y por compartirnos tu experiencia. No, de que a usted, un honor, ya sabe, que lo admiro mucho y le agradezco mucho seguir ahí al pendiente de los dos. De los dos, ahí andamos. Bueno, Ahí muchísimas gracias. andamos. Muchísimas gracias a quienes nos vieron Gracias. el día de hoy.